Ravington, Maine, era un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes, donde las cortinas corridas eran la norma y las consultas personales se consideraban intrusivas. En 1943, los periódicos recién publicados rara vez llegaban a esta comunidad aislada, pero incluso quienes nunca los leían no podían evitar enterarse de Euphemia Lawson. A sus 58 años, Euphemia no era considerada mentalmente inestable, al menos no en el sentido convencional. Mantenía una actitud serena, se cuidaba con pulcritud, y los lugareños solían comentar que parecía demasiado joven para ser abuela. Durante 16 años había criado a su nieto, Caleb Lawson, desde que, según se decía, su madre se fue de casa una noche gélida y nunca regresó. La casa de Euphemia se distinguía ligeramente de las demás del pueblo, una estructura de 2 pisos con revestimiento de madera blanca que se había envejecido con el paso de las décadas. Poca gente la visitaba, y quienes lo hacían rara vez se quedaban mucho tiempo. La mayoría de los residentes evitaban la propiedad de Lawson, no por ningún incidente en particular, sino por un acuerdo tácito de que Euphemia prefería la soledad. El cartero local, Thaddeus Campbell, era uno de los pocos que interactuaba con Euphemia con regularidad. Observó que ella recogía el correo puntualmente todos los lunes y jueves, con el mismo cardigan azul marino, hiciera el tiempo que hiciera. Nunca conversaba con nadie, simplemente asentía brevemente antes de entrar. Los registros del censo indicaban que Euphemia había vivido en Ravington toda su vida. Su difunto esposo, Marcus Lawson, había trabajado como ingeniero ferroviario hasta su fallecimiento en 1929. Su única hija, Victoria, aparentemente huyó de la ciudad en 1927, dejando atrás a su hijo pequeño. Ninguna documentación confirmó esta versión, pero se convirtió en la historia aceptada. No existían fotografías de Victoria en los registros públicos, y quienes afirmaban recordarla proporcionaron descripciones contradictorias. Euphemia se mantenía a sí misma y a Caleb con una modesta pensión del ferrocarril y vendiendo colchas y arreglos de ropa hechos a mano. Su labor era excepcional, con puntadas tan precisas que parecían hechas a máquina. Aunque rara vez socializaba, mantenía relaciones cordiales con quienes se encontraba durante sus esporádicos viajes para buscar provisiones. A medida que avanzaba 1943, las rutinas de Euphemia se volvieron cada vez más rígidas. El dueño del almacén, Wallace Pritchard, observó que ahora compraba provisiones cada 2 semanas, siempre los miércoles por la mañana a las 9 en punto, adquiriendo artículos idénticos en cada visita. Lo más significativo es que Caleb ya no la acompañaba en estas excursiones, pues no había sido visto en público durante casi 8 meses. Caleb Lawson creció bajo la atenta supervisión de Euphemia. Ella controlaba sus contactos sociales, revisaba sus cuadernos, libros y correspondencia, y le prohibía cerrar con llave la puerta de su dormitorio. Nada en su casa existía sin un propósito, incluso ella misma le cortaba el pelo. Al principio, estas restricciones surgían por afecto. Más tarde, se justificaron como adecuadas. Con el tiempo, se intensificaron a medida que Caleb comenzó a desarrollar aspiraciones de independencia. La magnitud del confinamiento de Caleb se hizo evidente a través de entrevistas con antiguos compañeros de clase realizadas durante la investigación posterior. Lucille Milligan recordó que el niño nunca participaba en actividades extraescolares y que debía regresar a casa inmediatamente al terminar las clases. Vera Sanderson recordó haber visto a Caleb trabajando en el jardín bajo la constante observación de Euphemia, sin permitirle salir de los límites de la propiedad sin su compañía. Los registros escolares indicaban que Caleb demostró una aptitud académica excepcional a pesar de su limitado desarrollo social. Sus ensayos revelaban un vocabulario sofisticado y una mentalidad analítica poco común para su edad. Sin embargo, estos escritos contenían inconsistencias preocupantes, pasajes ocasionales en los que se refería a sí mismo en tercera persona o confundía sus experiencias con historias que había leído. Durante su adolescencia, la habitación de Caleb permaneció escuetamente amueblada, con una cama individual, un escritorio de madera, una silla y una estantería que contenía principalmente textos académicos. Ninguna decoración personal adornaba las paredes. Su ropa consistía en camisas y pantalones idénticos, todos cosidos a mano por Euphemia. El equipo de investigación descubrió posteriormente un diario oculto bajo una tabla suelta del suelo, con fragmentos de anotaciones que documentaban su creciente conciencia de sus circunstancias anormales. De estos escritos surgió evidencia de las crecientes ambiciones de Caleb.
Expresó su deseo de asistir a la universidad y, en concreto, nombró a Bowdoin College como su institución preferida. Demostró aptitudes mecánicas, describiendo motores y maquinaria con precisión técnica a pesar de carecer de formación académica. Lo más significativo es que escribió cada vez más sobre una joven llamada Layla, a quien veía periódicamente cerca del puente de la ciudad. Las entrevistas confirmaron que, a principios de 1943, Caleb había logrado cierta independencia mediante engaños inusuales. La señora Henrietta Caldwell, quien dirigía la pequeña biblioteca de préstamo del pueblo, declaró que Epinia le permitía a Caleb tomar prestados libros semanalmente. Aprovechó estas excursiones para conocer brevemente a Lila Whorf, aunque sus interacciones se mantuvieron principalmente observacionales, con mínimas conversaciones. Esta incipiente independencia coincidió con el 18º cumpleaños de Caleb en abril de 1943. Sus anotaciones en el diario revelaron un conflicto interno entre la lealtad a Epinia y el deseo de autonomía. Documentó conversaciones en las que abordó con cautela el tema de trabajar en el taller mecánico de Harlan Mueller. Según el diario, la respuesta de Epinia fue inusualmente emotiva, alternando entre lágrimas y un silencio gélido que duró 3 días. Para el verano de 1943, la situación empeoró rápidamente. Epinia comenzó a inspeccionar la ropa de Caleb a su regreso de sus recados, buscando evidencia de interacciones no autorizadas. Implementó un complejo sistema de monitoreo de tiempo que le exigía documentar sus movimientos minuto a minuto. Lo más preocupante fue que empezó a mencionar peligros sin identificar que lo acechaban fuera de su casa, mencionando específicamente a chicas que hacen demasiadas preguntas. La última entrada del diario, fechada el 18 de agosto de 1943, decía simplemente: él sabe que algo anda mal. Dice que hablo diferente a los demás. Dice que mi mirada cambia cuando hablo de mi hogar. Dice que puede ayudar. No creo que nadie pueda. Layla Whorf desapareció el 22 de agosto de 1943. Hija de 16 años del carpintero de Raventon, Silas Whorf, y su esposa Meredith, Layla era conocida por sus logros académicos y su carácter reservado. Según los registros escolares, siempre obtenía las mejores calificaciones de su clase y planeaba estudiar enfermería después de graduarse. Las circunstancias de su desaparición fueron inicialmente normales. Layla informó a sus padres que visitaría la biblioteca municipal para devolver libros ese domingo por la tarde. Meredith Whorf testificó posteriormente que su hija parecía tranquila, sin mencionar planes ni preocupaciones especiales. Layla salió de su casa aproximadamente a las 14:15, con un vestido azul de algodón y una bolsa de lona con 3 libros de la biblioteca. Este fue el último avistamiento confirmado por su familia. La bibliotecaria Henrietta Caldwell confirmó que Layla devolvió los libros aproximadamente a las 14:40 y recorrió los estantes brevemente, pero no sacó ningún otro artículo. La señora Caldwell no notó nada inusual en el comportamiento de Layla durante esta interacción. Los registros de la biblioteca indican que Layla salió de las instalaciones aproximadamente a las 14:55. Se desconoce su destino previsto después. Cuando Layla no regresó a casa a las 6 de la tarde, la familia Whorf se preocupó. Las primeras indagaciones entre los vecinos no arrojaron información sobre su paradero. Al anochecer, Silas Whorf organizó a varios vecinos para que registraran las inmediaciones, centrándose en el camino entre la biblioteca y la residencia de los Whorf. Esta labor no arrojó resultados significativos. A la mañana siguiente, el 23 de agosto, Silas Whorf denunció la desaparición de su hija al sheriff Lou Bramhall. La investigación oficial comenzó con los recursos limitados, típicos de las fuerzas del orden rurales en tiempos de guerra. La hipótesis inicial documentada del sheriff Bramhall se centraba en la salida voluntaria, algo común entre los adolescentes rurales que buscaban empleo en tiempos de guerra. Sin embargo, varios factores contradecían esta teoría. Las pertenencias de Layla permanecieron intactas en su dormitorio, incluyendo sus documentos de identidad y algunos ahorros. Además, ningún miembro del personal de autobuses o trenes regionales recordaba haber transportado a alguien que coincidiera con su descripción. La respuesta de la comunidad a la desaparición de Layla reveló la compleja dinámica social de Raventon. Si bien varios residentes se unieron a las labores de búsqueda, otros mostraron una notable reticencia. Entrevistas realizadas posteriormente identificaron un patrón de actividades nocturnas inusuales observadas en la residencia de los Lawson, coincidiendo con la desaparición de Layla.
Edgar Valeta, cuya propiedad colindaba con la de los Lawson, informó haber escuchado ruidos mecánicos similares a los de una máquina de coser en funcionamiento desde el sótano durante la madrugada del 23 de agosto. Gertrude Simmons observó luces iluminando las ventanas del sótano aproximadamente a las 3:15 de la madrugada de esa misma mañana, una anomalía en una casa conocida por su estricto apego a los horarios convencionales. Lo más significativo es que Harlan Mueller informó de un encuentro inquietante con Euphemia Lawson el 21 de agosto, el día antes de la desaparición de Layla. Según la declaración de Mueller, Euphemia visitó su establecimiento inesperadamente para preguntar si Caleb había solicitado trabajo. Al ser informada de que el chico había mostrado interés, Euphemia habría declarado: "Algunas personas no están hechas para una vida normal. Algunas necesitan protección especial contra sus propias estupideces". El primer contacto del sheriff Bramhall con la familia Lawson tuvo lugar el 25 de agosto, 3 días después de la desaparición de Layla. Su informe oficial documentó la respuesta inmediata de Euphemia a sus golpes y su compostura durante toda la interacción. Negó conocer a Layla más allá de breves atisbos. Al preguntarle por Caleb, explicó que estaba postrado en cama por una infección respiratoria. El sheriff Bramhall confirmó haber visto a Caleb acostado, notando su tez pálida y su escasa capacidad de respuesta. El rumbo de la investigación cambió significativamente al día siguiente, cuando Euphemia llegó sin invitación a la oficina del sheriff con productos horneados caseros. Durante esta interacción, ofreció información no mencionada previamente, que podría haber visto a Layla cerca del muelle recientemente, lo que sugería la posibilidad de una salida voluntaria. Esta contradicción despertó las sospechas profesionales del sheriff Bramhall. Tras la sorpresiva visita de Euphemia a la oficina del sheriff, la investigación se volvió más rigurosa. El sheriff Bramhall inició indagaciones discretas sobre la historia familiar de los Lawson, revelando discrepancias significativas en la versión oficial. El punto de inflexión crucial de la investigación llegó inesperadamente gracias a Basil Harper, quien se presentó en el registro civil el 3 de septiembre de 1943. Harper declaró que su sobrino, un militar recién llegado del extranjero, había mantenido correspondencia con una joven que firmaba sus cartas como Layla. Curiosamente, la dirección del remitente en estas comunicaciones coincidía con la de la residencia de Lawson. Harper presentó 3 cartas como prueba, todas escritas en un distintivo papel azul pálido con una caligrafía notablemente uniforme. El análisis de documentos reveló inconsistencias cruciales. La escritura presentaba características inconsistentes con ejemplos de las tareas escolares de Layla Worth. Aún más preocupante, el análisis de contenido identificó patrones de vocabulario y estructuras gramaticales que coincidían con ejemplos de los ensayos escolares de Caleb Watson. Las notas de la investigación del sheriff Bramhall indicaban una creciente sospecha de que Caleb se había hecho pasar por Layla en esta correspondencia, posiblemente bajo la dirección o la compulsión de Euphemia. Este descubrimiento motivó una revisión más exhaustiva de los registros. La documentación médica reveló que el último contacto médico de Caleb tuvo lugar en junio de 1940, coincidiendo con su retiro de la educación formal. Los registros de asistencia escolar indicaban que su participación había sido irregular durante el año académico anterior. Más significativamente, los registros postales documentaron que Euphemia había redirigido toda la correspondencia oficial sobre Caleb a un apartado de correos en la vecina Wakefield a partir de septiembre de 1940, ocultando así la supervisión gubernamental. Entrevistas comunitarias simultáneas revelaron anomalías adicionales. Varios residentes informaron que las apariciones públicas de Caleb habían disminuido gradualmente durante los 3 años anteriores, y que habían cesado por completo aproximadamente 8 meses antes de la desaparición de Layla. Quienes lo habían visto brevemente notaron cambios progresivos en su apariencia física y comportamiento, pérdida de peso, un habla cada vez más formal y evitación del contacto visual directo. Florence Valeta, vecina anciana de los Lawson, brindó un testimonio crucial sobre las actividades inusuales en el sótano. La señora Valeta reportó haber escuchado sonidos mecánicos rítmicos al amanecer en múltiples ocasiones a lo largo de agosto de 1943. Recordó específicamente la cadencia distintiva de la máquina de coser de pedal de Euphemia, funcionando a horas incompatibles con las actividades domésticas normales. Las condiciones ambientales proporcionaron el avance definitivo de la investigación.
Las lluvias constantes de principios de noviembre de 1943 causaron una erosión significativa en las carreteras de Remington. El trabajador de mantenimiento vial Clayton Phillips descubrió un fragmento de maleta de cuero parcialmente expuesto, arrastrado por el agua desde un terreno boscoso adyacente a la propiedad de Lawson el 12 de noviembre. La maleta, desgastada por el tiempo, tenía herrajes de latón con el monograma LW, que coincidía con las iniciales de Lella Wharf. El examen físico del fragmento recuperado reveló un contenido mínimo debido a la degradación ambiental. Sin embargo, el análisis forense identificó hebras de cabello atrapadas en el forro, preservadas en una muestra de tela de algodón. Esta evidencia, sumada a la proximidad del equipaje a la propiedad de Lawson, brindó suficiente fundamento para la autorización formal de registro. El sheriff Bramhall, acompañado de agentes, se acercó a la residencia de los Lawson el 14 de noviembre con la documentación de la búsqueda. A su llegada, Epinia entregó su declaración documentada. Si están aquí por Caleb, está durmiendo. Y si están aquí por Layla, Layla ya no tiene prisa. La autorización de registro abarcó tanto la residencia como la propiedad circundante. El examen inicial del interior de la casa reveló áreas comunes meticulosamente mantenidas, en contraste con irregularidades significativas en el sótano. Allí, los investigadores documentaron un área dividida que contenía un colchón estrecho, una lámpara de lectura y una extensa colección de libros de texto académicos atados con cordel. Además, descubrieron un armario de madera con herramientas de costura, retales de tela que coincidían con la ropa documentada de Lella Wharf y un diario encuadernado en cuero azul. La búsqueda externa de la propiedad incluyó la excavación de zonas de suelo alterado, identificadas mediante patrones de depresiones en el terreno detrás de la residencia. Esta labor reveló tablones de madera que cubrían una fosa rectangular de aproximadamente 2 metros de largo por 1 metro de ancho. El espacio no contenía restos humanos, pero sí un contenedor metálico con prendas de vestir en descomposición que coincidían con la vestimenta que Layla llevaba al momento de su desaparición, y un documento doblado con letra infantil. Este documento contenía declaraciones atribuidas a Caleb que expresaban una confusión fundamental de identidad. El texto afirmaba que Epinia no era su abuela biológica, que lo había descubierto en el bosque durante el invierno y que lo había llamado Caleb. Otros pasajes indicaban su desconocimiento de su verdadera identidad y hacían referencia a la observación de Layla sobre sus anomalías de comportamiento antes de su desaparición. Al regresar a la residencia tras este descubrimiento, los investigadores la encontraron abandonada. Tanto Epinia como Caleb se habían marchado sin ser detectados durante el registro externo. Un examen exhaustivo de la casa desocupada reveló la prueba más significativa de la investigación, una billetera de cuero con documentos de identidad, registros financieros y una fotografía de un niño de aproximadamente 5 años con ropa inapropiada para la temporada, de pie frente a un fondo boscoso. La fotografía tenía la inscripción: encontrado cerca de la carretera el 22 de enero de 1933. Sin nombre. Este descubrimiento contradijo fundamentalmente la narrativa establecida sobre los orígenes de Caleb y la relación de Epinia con él. Una investigación más profunda de los registros del condado no reveló ningún certificado de nacimiento de Caleb Lawson, ni documentación de la existencia de Victoria Lawson más allá de los registros de asistencia a la escuela primaria que terminaban en 1902. La historia familiar construida se desmoronó por completo bajo escrutinio. 3 días después de la desaparición de Epinia y Caleb, el agente Denson Pascuala encontró a Caleb solo en un callejón en la periferia este de Remington. El joven, con signos de exposición y laceraciones faciales, no opuso resistencia. Su única respuesta verbal fue la frase repetida: "No sé quién soy". El examen médico reveló que el estado físico de Caleb era generalmente estable, a pesar de la deshidratación y las marcas de punción en ambos antebrazos, que sugerían la administración de sustancias desconocidas. Psicológicamente, el Dr. Goldwyn documentó abstinencia total, mínima respuesta y episodios de aparente disociación. Al ser interrogado sobre Epinia, mostró angustia, pero no proporcionó información sobre su paradero. A pesar de múltiples avistamientos sin confirmar por toda la región, Epinia Lawson nunca fue encontrada. Desapareció, abandonando la elaborada ficción que había construido durante 16 años.
Un recorte de periódico encontrado entre las pertenencias de Epimia, fechado el 24 de enero de 1933, informaba de un grave accidente en la carretera 15 que causó 5 víctimas mortales, incluyendo una familia no identificada. El artículo señalaba que un niño podría haber estado involucrado, pero no se encontró rastro alguno durante las labores de rescate. Esta evidencia respaldaba la teoría de que Epimia descubrió a un niño traumatizado que se había alejado del lugar del accidente, posteriormente llamado Caleb, y lo tomó bajo su custodia en lugar de alertar a las autoridades. La investigación sobre la desaparición de Lela Wharf no arrojó una solución definitiva. El análisis forense confirmó que las muestras de cabello de la maleta recuperada coincidían con las características de Layla, pero nunca se encontraron restos. La fosa excavada en la propiedad de Lawson no contenía pruebas suficientes para determinar su propósito. Caleb recibió tratamiento durante 14 meses en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Augusta. Su historial médico documentó una mejoría gradual, aunque persistía una disociación de identidad. El personal de enfermería informó haberlo escuchado en aparentes conversaciones con personas ausentes, dirigiéndose a alguien como madre, abuela y, con mayor frecuencia, esa mujer. Las autoridades le proporcionaron a Caleb una nueva identidad, registro de nacimiento y asistencia para su reinserción social. Finalmente, se estableció en Portland, Maine, donde consiguió trabajo en la industria mecánica. Los informes de seguimiento de salud indicaron que seguía recibiendo terapia psicológica, pero que su estabilización y reinserción social eran graduales. El caso pasó a estar sin resolver a finales de 1944, cuando el sheriff Brahman se jubiló. La cobertura mediática local se mantuvo notablemente limitada, y el Reddington Weekly Gazette solo publicó un breve resumen de la investigación. El caso Remington ejemplifica cómo el aislamiento y la manipulación psicológica pueden propiciar un engaño prolongado. Si bien se han establecido muchos hechos, la verdad completa sobre las motivaciones de Epimia, la desaparición de Layla y el origen de Caleb sigue siendo difícil de alcanzar. Uno de los muchos capítulos incompletos en la historia de las investigaciones criminales en las zonas rurales de Estados Unidos.